El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestro recorrido por este hermoso Evangelio de Marcos y hoy nos encontramos con esta conversación de Jesús, no precisamente con sus discípulos, sino con un grupo que le habían mandado los fariseos, en realidad para ponerlo a prueba. ¿Qué significa que lo ponían a prueba? Y bueno, querían sondear cuál era su enseñanza, cuál era su doctrina, y en cierto modo, si bien por un lado esto, cuando aparecía un nuevo rabí en Israel, los maestros de la ley, los maestros más antiguos, solían interrogarlo acerca de su doctrina, acerca de sus enseñanzas, algo que de por sí podría ser lícito, o que era lícito, mejor dicho. Aquí hay una doble intención, porque no se olviden que siempre están buscando agarrar a Jesús en algún punto flojo, como para tener de dónde atacarlo, de dónde contradecirlo. Entonces, se acercan con una pregunta. ¿Es lícito para el hombre divorciarse de su mujer? En realidad, la pregunta no va enfocada al divorcio en sí, porque el divorcio estaba en la ley de Moisés, o sea que Jesús no podía decir que el divorcio era lícito o no era lícito, eso ya lo decía la ley de Moisés. Sino que el fondo de la cuestión va hacia los motivos, las motivaciones que podían existir para el divorcio. En aquella época existían dos escuelas tremendamente extremistas, ¿no? O sea, una escuela rabínica que seguía un rabino muy ilustre llamado Hillel, que decía que las causas para el divorcio eran amplísimas, desde el hecho de que se quemara la comida o que hubiera algo que al hombre no le gustaba, entonces podía directamente echar a la mujer de su casa dándole el libelo de divorcio. Y estaba la otra escuela, la escuela de Shammai, que era una escuela mucho más rigorista, mucho más, ¿cómo se dice?, más estricta en ese sentido, y que en realidad ponía el divorcio como una forma piadosa de encubrir el adulterio de la mujer. Es decir, en vez de entregarla
para que fuera lapidada, el hombre de una manera piadosa podía darle el libelo de divorcio y de esa manera la salvaba de la ignominia de una lapidación, ¿no? Y de una condena pública. Entre estos dos extremos siempre había posiciones intermedias, como pasa siempre, y se enumeraban toda una serie de causas por las cuales se podía dar o pedir el divorcio. También estaba la posibilidad de que la mujer pidiera el divorcio, pero ya ahí había también otras causas, entre ellas también el adulterio de parte del marido. Pero aquí el Señor les da una respuesta que los sorprende a todos. Jesús no dice que el divorcio no sea lícito, está en la ley de Moisés. Pero como él también dijo que viene para perfeccionar la ley de Moisés, les dice que en el reino de los cielos, en la lógica del reino de Dios, en este nuevo reino de Dios que se inaugura con su presencia en este mundo, hay que cambiar la óptica y hay que volver al designio original de Dios. ¿Y cuál es el designio original de Dios? El designio original de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y los dos sean una sola carne. Y que esta unión sea para siempre. La unión entre el hombre y la mujer es una unión santificada por Dios y que desde la lógica de Dios no puede tener sino una sola causa de separación o de disolución, que es la muerte de uno de los cónyuges. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros hoy en día vivimos la lógica de lo efímero. Entonces, pareciera que todo es efímero. Inclusive, hace un tiempo había una propaganda, creo que era de una gaseosa, que decía que todo lo que es eterno no dura más de 3 meses. Y eso es una barbaridad. Es decir, estamos recibiendo de parte de la sociedad y del mundo un lavado de cerebro que nos está haciendo ver que todo es efímero, que no existen valores permanentes. Si desconstruimos valores permanentes a nuestro alrededor, si los rechazamos, si los negamos, estamos desconstruyendo y desestabilizando nuestro propio sistema emocional. Porque entonces si ya no hay nada permanente, o no hay nada que pueda aspirar a ser permanente, a ser definitivo, vivimos en un estado de precariedad. Y eso debilita mucho nuestra psicología, debilita mucho nuestra estructura de personalidad. Al no haber nada que sea permanente, nos hace más dominables, nos hace más manipulables, nos hace más influenciables. Cualquier parecido con alguna realidad conocida en nuestro mundo de hoy es mera coincidencia, pero es así. Somos cada vez más influenciables, cada vez más manipulables, nos siembran inseguridades. Todas esas inseguridades que se siembran en nosotros, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen? O mejor dicho, no de dónde vienen. ¿Por qué nos hacen mella? ¿Por qué nos afectan? Y nos afectan porque hemos perdido de vista la existencia de lo permanente. Y lo primero que el hombre necesita para su estabilidad psicológica, emocional y afectiva es la perspectiva de un afecto, de un amor, de una compañía en su vida que pueda durar para siempre. Entonces, faltándole eso, el ser humano se convierte en un ser frágil. Su personalidad se vuelve frágil, su estructura emocional se agrieta, su
estabilidad psicológica se conmueve, se trastabilla. Entonces, si no tenemos la perspectiva de que algo pueda ser permanente, de que haya una estabilidad en nuestra vida, de que lo más eterno puede llegar a durar 3 meses, entonces ahí tenemos el origen de toda la locura que vive nuestra sociedad, de toda esa pérdida de valores, de toda esa conmoción en la que vivimos permanentemente, que cuando nos enfrentamos a un momento de prueba aumenta evidentemente nuestra ansiedad, bueno, está bien, es lógico que tal vez estemos ansiosos ante una prueba, estemos preocupados, pero no que se trastabille todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El designio de Dios es ese, la pareja humana, la unión del hombre y la mujer es para siempre. No es hasta que las cosas salgan mal, o hasta que algo salga mal, o mientras aguantemos. Porque no se trata de aguantar, se trata de soportar, pero en el buen sentido de la palabra. Se trata de ser el soporte del otro y el otro el soporte del uno. Se trata de acompañarse, de caminar juntos, de proyectar juntos. Esta unión indisoluble que se contrae con el sacramento del matrimonio, porque el sacramento del matrimonio es indisoluble, es algo que viene combatido desde que el mundo es mundo por todas las sociedades que hemos tenido a lo largo de la historia. En la gran mayoría de los países hoy en día existe el divorcio vincular, pero un divorcio vincular que tiene efecto solamente en el plano civil y legal, pero no en el plano religioso. El matrimonio religioso válido no puede ser anulado, no puede ser divorciado, por decirlo de alguna manera. Si el matrimonio es válido, ese matrimonio es indisoluble y solamente se resuelve a través de la muerte de uno de los cónyuges. Esa indisolubilidad matrimonial es el fundamento de esa estabilidad que se busca para la pareja humana, para la sociedad y para la familia. Y esto podemos decir, buscar un montón de causas y de excusas, es verdad, problemas hay problemas que a lo mejor no tienen solución, o hay problemas a los que no les queremos encontrar solución. Porque siempre hay que tener presente, y no podemos olvidarlo esto, que en la vida familiar, como en la vida de la sociedad, es importante buscar la reconciliación, buscar la reunificación, practicar el perdón, practicar la humildad, practicar la misericordia. Y no nos vayamos a casos extremos, porque los casos extremos existen y en ese caso, bueno, desgraciadamente no quedará otra solución que la separación. Pero el matrimonio, cuando es válido, es indisoluble. Entonces está muy clara la situación. El que ha contraído matrimonio indisoluble, ha recibido el sacramento del matrimonio, por más que civilmente se divorcie, sigue unido por el sacramento del matrimonio con aquella persona con la que se casó. Entonces, si se une a otra persona civilmente, está cometiendo adulterio contra la persona con la que se casó.
Y eso no tiene otro nombre. No se puede denominar de otra manera. Y perdonen, yo sé que esto no es políticamente correcto. Y yo sé que a muchos les molesta, pero es la verdad. Y cuando tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que anunciar la verdad. Nadie que anunció el Evangelio ganó un concurso de popularidad. Porque anunciar el Evangelio, anunciar la verdad, cuesta, no es fácil. Quien quiere vivir fuera del sacramento del matrimonio está en libertad de hacerlo, pero sepa que está viviendo en estado de pecado mortal público. Si las dos personas son libres y podrían casarse y no lo hacen, están viviendo en fornicación. Si una de las dos está casada, están viviendo en adulterio. O si ambas están casadas, peor todavía. Es adulterio doble. Es así. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y así lo dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Entonces no podemos cambiar las cosas, no podemos disfrazarlas. Les podremos buscar muchos nombres interesantes, lindos, pero la verdad es la verdad. Y estamos llamados a vivir en la verdad. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.